Poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Time to do a little bit of promoting Al Instituto Bíblico Senda. for Senda's Bible Institute Comenzamos mañana, that we start tomorrow. pero usted tiene la oportunidad todavía de inscribirse. But you still have a chance to sign up. Si usted anhela conocer más del Señor If you want to know more about the Lord en una profundidad mayor, to a greater depth, usted es bienvenido para unirse al Instituto Bíblico Senda. you're welcome to join Senda's Bible Institute. Dios nos ha permitido abrir el instituto God has allowed us to open the institute para ayudar y educar a quienes quieran conocer más acerca de la palabra de Dios. so that we can help and educate those who want to know more about the Word of God. Y muchos entran al instituto con el deseo de aprender más de la palabra de Dios. And many enter the institute with a desire to learn more about the Word of God. Otros porque ha sido el sueño de toda su vida y Others- quieren hacerlo. Others because it's been a lifelong dream and they want to do it. Otros porque quieren prepararse mejor para desempeñar mejor su ministerio. Others because they want to be better prepared to carry on their ministries. Cualquiera que sea la razón, Whatever the reason is, le motivamos a que usted se inscriba y entre al Instituto Bíblico. we encourage you to sign up and enter the Bible Institute Para que usted conozca más de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. so that you can know a little bit more about our God and Lord and Savior Jesus Christ. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer todos, Now the question we must all ask ourselves, no solamente aquellos que están interesados en entrar a un instituto, a un seminario, and not only those of you who want to enter an institute or seminary, es ¿por qué es importante estudiar la Biblia? is why is it important to study the Bible? Parece una pregunta sencilla, Seems like a simple question, pero cuando meditamos en ella, but when we meditate on it, vemos que hay una gran importancia para cada uno de nosotros we see there's a great importance for each one of us de estudiar la palabra del Señor. to study the Word of the Lord. Muchos creen Many believe que estudiar la palabra solamente es una actividad académica, that studying the Word is only an academic activity, que eso solamente lo tienen que hacer los pastores y los líderes, that only the pastors and the leaders have to do this, que ellos son los que se tienen que preparar para traer la palabra. that they're the ones that need to be prepared to bring the Word. Pero lo cierto es que eso no es así. But the truth is that that's just not the facts. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados conociendo la palabra del Señor. Every one of us must be prepared and know the Word of the Lord. Esto es un llamado para todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. And this is a calling for all of those who have accepted Christ as their Lord and Savior. Por otro lado, On the other hand, debemos de leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios. we must study and read the Bible simply because it is the Word of God. Segunda de Timoteo, Pablo lo dice de esta manera, 3:16 dice que la Biblia es inspirada por Dios. In 2 Timothy 3:16, Paul says it this way, that the Bible is inspired by God. En otras palabras, son las mismas palabras de Dios para nosotros. In other words, it is the same words of God for us. ¿Sabe? Hay muchas preguntas que mucha gente se han hecho durante muchos años You know, there are many questions that many people have asked themselves throughout the years. y que todavía esas mismas preguntas se siguen haciendo And they're still asking themselves those questions today. y que Dios nos las responde en su palabra. And that God answers them in His Word. ¿Cuál es el propósito de la vida? What is the purpose of life? ¿De dónde vengo? Where do I come from? ¿Existe vida después de la muerte? Is there life after death? ¿Cómo puedo ir al cielo? How can I go to heaven? ¿Cómo puedo ser salvo? How can I be saved? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? Why is the world so full of evil? ¿Por qué me cuesta tanto hacer lo bueno? Why is it so difficult for me to do what is right? Si usted se ha hecho alguna de estas preguntas, If you ever ask yourself one of these questions, hay respuesta en las escrituras hacia esa pregunta. there are answers to these questions in the scriptures. Es interesante que de niños fuimos a la escuela y aprendimos It's interesting that as children we went to school and we learned durante años para poder prepararnos y enfrentarnos a la vida, for years so that we can be prepared to face life, para poder comunicarnos, to be able to communicate, para aprender un oficio. to learn a job, an occupation. Y aprender nos ayuda en nuestra preparación para la vida. And learning helps us in our preparation about life. Así que estudiar la Biblia es aún más importante So to study the Bible is even more important porque nos ayudará a presentarnos delante de Dios como obrero aprobado. because it will help us to be present before God as approved workers.
¿Sabe? En ocasiones escucho decir a gente, You know, frequently I hear people say, me encantaría ser como el apóstol Pedro, I would love to be like the Apostle Peter. que cuando él predicaba multitud de gente se convertía. That when he preached, crowds of people became Que cuando él Christians. pasaba con su sola sombra, se sanaban los enfermos. That when he would go by, just with a shadow, the sick would be Y healed. poder escribir las epístolas que escribió. And to be able to write the epistles that he wrote. O en ocasiones dicen, "Me quisiera ser como el apóstol Juan. Or on occasion, they might say, I'd love to be like the Apostle John. Con esa experiencia al lado de Jesús With that experience with Jesus. y haber escrito las epístolas y el Apocalipsis. And to have written the letters and revelations. O como el apóstol Pablo, Or like the Apostle Paul. con esa sabiduría para explicar los misterios del Evangelio With that wisdom to be able to explain the mysteries of the gospel. y exponer de una forma tan clara la revelación de las Escrituras referente al Mesías. And expose in such a clear way the scriptures about the Messiah. Y cuando escucho a eso me pregunto, And when I hear that, I ask myself, ¿has tomado el tiempo para aprender las Escrituras? have you taken the time to learn the scriptures? ¿Has determinado prepararte con el conocimiento de las Escrituras Have you determined to become prepared in the knowledge of the scriptures? de una manera intencional estudiando? In an intentional way, studying? Es que a veces creemos que los apóstoles siempre fueron apóstoles. Sometimes we believe that the apostles were always apostles. Y se nos olvida que antes de ser apóstoles And we- fueron estudiantes. And we forget that before being apostles, they were students. Ellos primero aceptaron el reto, el llamado de Jesús, They first accepted the challenge, the calling of Jesus. a entrar en el seminario o instituto andante de Cristo. And they entered the seminary or the institute, the walking institute of Christ. Ellos decidieron dejar todo para dedicarse por 3 años a estudiar, They decided to leave everything to spend 3 years studying, a aprender, to learn, a aplicar las enseñanzas que Jesús les daba. to apply the teachings that Jesus gave them. Invirtieron tiempo, They invested time, dinero, money, trabajo, work, dedicación por 3 años antes de escribir las epístolas. and dedication for 3 years before writing the letters. Antes de dar predicaciones donde se convertían miles de personas. Before giving these preachings where thousands of people became converts. Antes de ser apóstoles, fueron estudiantes. Before they were apostles, they were students. Pero hoy día queremos invertir los But procesos. today we want to reverse the process. Quieren los apostolados sin educación. They want to be apostles without educating themselves. Queremos ministerios sin conocimiento. We want ministry without knowledge, O con un conocimiento básico y superficial de las escrituras. or with a basic and superficial knowledge of the scriptures. Pensamos que con lo aprendido el domingo, con la prédica del pastor, basta. We think that with what we learned on Sunday with the pastor's message is enough. Que con eso es suficiente para enfrentar un ministerio. That that's sufficient to have a ministry. Quieren el apostolado sin haber sido estudiantes. They want the apostleship without being students. Y eso así no funciona. And that doesn't work that way. Porque a la larga el ministerio va a demandar. Because in the long run, the ministry will have demands. Y no habrá conocimiento ni preparación suficiente para enfrentarlo. And there will not be enough knowledge or preparation to face it. En esos 3 años eran discípulos. In those 3 years, they were disciples. No eran predicadores. They weren't preachers. No eran los evangelistas. They weren't evangelists. No eran los líderes de They ministerio. weren't ministry leaders. Eran estudiantes. They were students. Y en el día a día And then day to day, iban aprendiendo a orar con Jesús. they would learn to pray with Jesus. Iban entendiendo las escrituras. They would go understanding the scriptures. Estaban desarrollando su fe. They were developing their faith. Estaban aprendiendo a poner en práctica lo aprendido por Jesús. They were learning to put into practice what they learned by Sirviendo. Jesus. Serving, Siendo obedientes. being obedient. A no solo aprender, sino a comprender la revelación Not only by learning, but also understanding the revelation que ellos estaban evidenciando en la llegada del Mesías a través de Jesús. for which they were seeing the evidence of the coming of the Messiah through Christ. Hermanos, y si los apóstoles tuvieron que ser estudiantes primero, Brothers, and if the apostles had to be students first, ¿cuánto más cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo? how much more you and I have to do the same? Por eso, hermanos, cuando nos preparamos, cuando no nos preparamos, And that's why, brothers, when we don't prepare, ni dedicamos tiempo para aprender las escrituras de una manera correcta, nor do we dedicate time to learn the scriptures in a correct way, entonces comenzamos a dar explicaciones o enseñanzas then we start to give explanations or teachings que están fuera de lo que realmente fue la intención de la escritura en el momento que se escribió. that fall outside of what the true meaning of the scriptures were at the time that they were written.
Ahora bien, el deseo de Dios es que le conozcamos cada día. Now, God's desire is for us to know Him daily. Dios anhela comunicarse con cada uno de nosotros, God longs to communicate with each one of us, hablarnos cada día. to speak to us every day. Lamentablemente muchos buscan esa comunicación Unfortunately, many seek that communication a través de experiencias sobrenaturales, through supernatural en experiences. busca de profetas They seek prophets y otras maneras. and in other ways. Pero la realidad es But the reality is que lo que Dios quiere decirnos a nosotros that what God wants to tell us, ya no lo dejó dicho en la Escritura. He has already said it in His scriptures. La Biblia. The Bible. La Biblia es el libro de Dios. The Bible is God's book. En ella se encuentra escrita su misma palabra. In it, His very words are written. A través de las páginas de la Biblia, Through the pages of the Bible, usted puede escuchar la dulce voz del Señor, you can hear the Lord's sweet voice que habla a todo aquel que tome tiempo para escuchar sus that palabras. speaks to all those who take the time to hear His word. Queremos escuchar la voz de Dios, You want to hear the voice of God? pero no buscamos la voz de Dios. But we don't seek the voice Pero of no God. abrimos donde está la voz de Dios. But we don't open where the voice of God is. Dentro de cada historia se deja ver el carácter de nuestro Dios. Within each story, you can see the character of our God. Se nos muestra el poder de Dios. God's power is shown. Se nos revela su manera de actuar y responder a las necesidades de los hijos. His way of acting and responding to the needs of His children is seen. Se demuestra su amor por el hombre de tal manera que ofreció a su único hijo en rescate. His love toward man is shown in such a way that He offered His only Son in our rescue. Cada mandamiento impreso en el libro Every commandment that is in the book revela la voluntad de Dios reveals God's y el will propósito para cada uno de nuestras vidas. and His purpose for each one of our lives. Cada consejo que contiene las escrituras, Every counsel that is found in the scriptures, además de instruirnos, in addition to instructing de us, advertirnos, of warning us, de guiarnos, of guiding us, de enseñarnos, of teaching us, nos habla de la profunda sabiduría e inteligencia de nuestro Dios. speaks of the profound wisdom and intelligence of our God. Tenemos un Dios omnisciente. We have an omniscient God. Ningún otro libro No other book ofrece tanta sabiduría e inteligencia, offers so much wisdom and intelligence, ni tal conocimiento y desarrollo intelectual nor such understanding and intellectual development como lo hace la Biblia. as the Bible does. Ningún otro libro, No other book, ni ningún otro tema nor any other topic recompensa tanto al que lo estudia rewards he who studies it so much como es estudiar las Escrituras. as it is to study the scriptures. Por eso, vamos a presentar hoy algunas de las razones And that's why today we're going to present some of the reasons por las cuales es importante estudiar la Biblia. for which it is important to study the Bible. Una de ellas One of them es que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. is that it helps our spiritual growth. El apóstol Pablo nos exhorta: The Apostle Paul encourages us, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. El estudio de la palabra es tan importante, hermanos, Studying the word is so important, brothers, ya que es considerado como el alimento espiritual de cada uno de nosotros. because it is considered the spiritual nourishment of each one of us. Aun si la persona es recién convertida, también para él. Even if the person is a new convert, also for them. Nuestro nivel de madurez, Our level of maturity, así como nuestro crecimiento espiritual, just like our spiritual growth, está directamente relacionado con el estudio de la palabra de Dios, is directly related to the study of the word of God, la cual no solamente alimenta nuestra alma, which not only feeds our soul, sino que nos hace crecer y tener un discernimiento más acertado en las cosas espirituales. but it helps us to grow and have a greater discernment of spiritual things. Por lo tanto, Therefore, conocer la palabra de Dios es indispensable to know the word of God is very important para nuestra madurez y crecimiento como hijos de Dios. for our maturity and growth as children of God. Otra de las razones por las cuales es importante estudiar la Biblia Another reason for which it is important to study the Bible es porque nos ayuda a prepararnos para toda buena obra. is because it helps us to be ready for every good work. El apóstol Pablo así le dice a Timoteo: This is what the Apostle Paul tells Timothy. y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Por eso, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, Therefore, brothers, when we study the Word of God, el cristiano, the Christian, cada uno de nosotros, each one of us llega a tener un conocimiento más exacto de su propia naturaleza, comes to a more perfect knowledge of their own wisdom, of their own nature, de los dones que Dios nos ha dado, of the gifts that God has given us, de la importancia del fruto del Espíritu, entre muchas otras cosas. of the importance of the fruit of the Spirit, among many other things. Además, al estudiar la Biblia, encontramos todas las promesas de Dios en las que podemos descansar. Also, as we study the Bible, we find all the promises of God under which we can have rest. También nos ayuda a buscar la ayuda de Dios cuando enfrentamos problemas o nos inunda sentimientos de temor. It also helps us to seek God's help when we face problems or we have fear. Esas son algunas razones por las cuales debemos cada uno de nosotros estudiar la Biblia. Those are some of the reasons for which each one of us should study the Bible. Pero creo que una de las razones más importantes al estudiar la palabra de Dios But I think that one of the most important reasons to study the Word of God es conocer mejor a Cristo. is to know Christ better. Es conocer mejor a nuestro Salvador y Señor. It's to know our Lord and Savior better. ¿Sabe algo, iglesia? You know something, church? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, From Genesis to Revelations, la Biblia habla acerca de Cristo. the Bible speaks about Christ. Y que la fe que ponemos en la persona de Cristo And that the faith that we place in the person of Christ es la única que nos ayuda a poder heredar la vida eterna. is the only one that can help us inherit eternal life. Quizás cuando usted escuchó esto, Maybe when you heard this, le haya venido a la mente el versículo de Juan 5:39. the verse of John 5:39 came to mind. Escudriñad las escrituras, To por- stu- Go ahead. porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Study the scriptures, for in them they have eternal life, and they are the ones who give testimony of me. Cuando leemos y escuchamos este texto, When we read and listen to this text, en la mayoría de los casos, in the majority of cases, interpretamos este pasaje como una orden que Jesús nos está diciendo que tenemos que estudiar las Escrituras. we interpret this passage as an order that Jesus is telling us that we must read the scriptures. Lo aplican definiendo que el término escudriñar nos habla de una acción de estudiar diligentemente las Escrituras. It makes us feel that the act of studying the Bible is something that we have to study diligently in the scriptures. De tal forma que nuestro aprendizaje sea el mismo, que nuestro aprendizaje sea eficaz. In such a way that our learning can be efficient. Y aunque esto puede ser una aplicación buena para nuestras vidas, And even though this could be a good application for our lives, y debemos de hacerlo, and we should do it, no es lo que en realidad Jesús estaba queriendo decir en aquel momento preciso. it is not truly what Jesus is trying to say in that precise moment. Por eso cuando estudiamos las Escrituras, And that's when we study the scriptures. tenemos que saber no solamente lo que entiendo, We have to know not only what I understand, sino saber lo que realmente Cristo o el autor quería decir. but also to know what Christ or the author wanted to say. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia, That's why when we study the Bible, hay dos cosas importantes que tenemos que entender. there are two things that we must understand. Está la interpretación de la Biblia There's the interpretation of the Bible, y está la aplicación. and then there's the application. La aplicación en la predicación expositiva To apply is the expository preaching. se define como el proceso por el cual el expositor toma la verdad bíblica del texto Is defined as the process by which the exposer takes the biblical truth of the text
y la aplica a la vida de la audiencia, and applies it to the life of the audience, proclamando por qué es relevante para su vida la aplicación. proclaiming why the application is relevant to their lives. Y esto está bien, And this is good. no es que esté mal, It's not that it's wrong, pero también se encuentra la interpretación de la Escritura. but there's also the interpretation of the scripture. En ella se profundiza en la interpretación de un versículo dentro de su contexto general In it, you study the depth of a verse within its general context e inmediato, and immediate. y se considera lo que desea exponer el autor. And you consider what the author is trying to expose. Hoy usted está tomando una clase gratis Today, you're taking a free class para que cuando vaya a su casa usted lo aplique. so that when you go home, you can Pero esto es apply un it. poquito nada más de lo que usted puede aprender en 3 años. But this is just a little bit of what you can learn in 3 years. ¿Sabe, hermano? You know something, brothers? Para poder entender a una mayor profundidad lo que Jesús quiso decir, To be able to understand to a greater depth what Jesus wanted to say, debemos entonces estudiar el capítulo completo we must then study the entire chapter para poder ver la profundidad de Jesús en su palabra y en sus enseñanzas. so that we can see the depth of Jesus in His Word and His teachings. Porque si tomamos ese versículo, lo sacamos y damos una aplicación para hoy día Because if we take that verse and we take it out and apply it to today, y nos quedamos con eso, and we don't remain with that, vamos a perder el tesoro hermoso que hay en ese capítulo completo. we're going to lose out on that wonderful treasure that's in that entire Y chapter. para poder entenderlo, And to be able to understand y it, quiero que vayamos juntos en este viaje, I want us to go together on this trip. primero tenemos que entender cuál fue el propósito por el cual el Evangelio según San Juan fue escrito. First, you have to understand the purpose for the Gospel of John to be written. El mismo Juan lo dijo, John said it himself. pero estas cosas se han escrito But these things were written para que creáis que Jesús es el Cristo, that you may believe that Jesus is Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, y para que al creer and that believing tengáis vida en su nombre. you may have life in His name. Juan 20:31. John 20:31. Juan tenía un propósito en mente John had a purpose in mind cuando estaba escribiendo el Evangelio. when he was writing the Gospel. Y el propósito era presentar evidencias And the purpose was to present evidence que demostraban que Jesús es el Cristo, that showed that Jesus was the Christ, que Jesús es el Mesías esperado por mucho tiempo that Jesus was the Messiah that they were waiting for a long time, y que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en él. and that Jesus was the fulfillment of all of God's promises in Him. Por eso en Juan capítulo 5 And that's why in John chapter 5, vamos a descubrir muchas otras enseñanzas mayores que solamente estudiar la Biblia. we will discover many greater teachings than just studying the Bible. En el capítulo 5 al principio Jesús viene a Jerusalén a celebrar una fiesta de los judíos. In John chapter 5, Jesus comes to Jerusalem to celebrate a Jewish feast. Cuando él estaba entrando en Jerusalén, When he was entering into Jerusalem, visitó un estanque llamado Betesda, donde había allí un hombre paralítico. he visited a pool called Bethesda where there was a paralytic man. Ese hombre llevaba 38 años en esa incapacidad. That man had been incapacitated for 38 years. Cuando llega allí, And when he gets there, Jesús, dice la Biblia, que lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición. Jesus says that when he got there, that he saw that he had been there for a long time and knew that he'd been there for a long time. Hermanos, disfrutemos los detalles que la Biblia nos da en esto. Brothers, let's enjoy the details that the Bible gives us in Jesús this. entra y lo vio allí Jesus enters and sees him there. y supo que llevaba mucho tiempo. And he knew that he had been there for a long time. Juan no especifica cómo Jesús lo supo, John doesn't specify how Jesus knew, pero da a entender el poder de conocimiento que tenía Jesús sobrenatural. but it does let us know the supernatural power of knowledge, of understanding that Jesus had Como hijo de Dios, el Mesías. as the Son of God, the Messiah. Jesús, con la compasión que lo caracteriza, Jesus, with the compassion that characterized him, entonces se acerca al paralítico y le pregunta, then approaches the paralytic and asks him, ¿quieres ser limpio? "Would you want to be cleansed?" Fíjese las palabras que habla Jesús al paralítico. Look at the words that Jesus speaks to the Le paralytic. pregunta, ¿quieres ser limpio? He asks him, "Do you want to be made well?"
Es interesante ver que Jesús es quien está haciendo el ofrecimiento de sanidad a este hombre. It's interesting to see that it is Jesus who is offering to heal this man. Y no le está exigiendo ni siquiera que él tenga fe para ser curado. And he's not even asking him to have faith to be healed. El interrogatorio que Jesús está haciendo en esta ocasión The question that Jesus is asking in this occasion está implicando una oferta de misericordia. implies an offering of mercy. Porque hay ocasiones que Jesús actúa de esa manera. Because there are occasions where Jesus acts in Él that way. sabe que el hombre ha estado allí por tanto tiempo sufriendo, He knows a man has been suffering for such a long que quizás ya time había perdido la esperanza. that he maybe lost hope. Pero Jesús ofrece misericordia. But Jesus offers mercy. Y si más nadie le ofrecía esperanza a ese hombre, If no one else offered hope to this man, Jesús quería que él supiera que todavía hay esperanza. Jesus wanted him to know that there was still hope. Que todavía hay un Dios en el cielo que mira nuestra condición That there was still a God in heaven who y looks se upon our acuerda de que condition somos polvo and remembers that we are dust y actúa a favor de nosotros. and acts in our favor. Jesús posteriormente le dice, Jesus previously said, levántate, toma tu camilla y anda. El versículo 6 y 8. afterwards Jesus says, rise, take up your bed and walk in verse 8. Y dice la palabra que al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. And it says in the word, and immediately the man was made well, took up his bed and walked. Jesús no lo tocó, Jesus didn't touch him. ni usó ningún otro medio que no sea su propia palabra para dar vida a esa persona. Nor did he use any other means that wasn't his own word to give life to that Fue su person. palabra la que hizo posible la curación de ese hombre. It was his word that made the man's healing possible. Él no necesitaba tocarlo He didn't need to touch him porque él sabía el poder que había en él. because he knew the power that was in him. Jesús expuso en tiempo real Jesus put in real time el poder real que él tenía. the real power that he had. La fuerza milagrosa que él poseía en su divinidad para el hombre. The miraculous strength that he had in his divinity for man. Y aunque este milagro fue visto por muchos allí, And even though this miracle was seen by many there, y estoy seguro que muchos se alegraron por el hombre, and I'm sure that many rejoiced for the man, siempre hay otros que no están contentos. there are always others who aren't happy. Y este milagro dio lugar a una controversia. And this miracle was the cause of controversy. Los judíos comenzaron a acusar a Jesús de que violaba el día de reposo. Jews started to accuse Jesus of violating the day of rest, Y por eso querían matarle. and therefore they wanted to kill him. Entonces, cuando cuestionaron a Jesús acerca de este asunto, And so when they questioned Jesus about this matter, mire lo hermoso lo que Jesús dice. look at how wonderful what Jesus says. Jesús le responde, Jesus responds to them. hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Until now, my Father has worked, and now I also work. Quizás para nosotros parece sencillo, Maybe for us it seems simple. pero lo que está Jesús diciendo tiene una profundidad inmensa. But what Jesus is saying has a great depth. El yo que dice Jesús fue enfático. The I that Jesus mentioned was emphatic. Lo que Jesús está diciendo es, What Jesus is saying is la actividad creadora y conservadora de mi Padre the creating and conserving activity of my Father no conoce ninguna cesación sabática. does not know any rest. Desde el principio Él trabaja From the beginning he was working, y ahora esa es mi obra. and now that is my work. Lo que el Padre hace What the Father does es lo que yo también hago. is what I also do. Se hace uno igual a Dios. He becomes equal to God. Y cuando los judíos escucharon estas palabras, And when the Jews heard this word, lo comenzaron a acusar correctamente they started to accuse him correctly porque concluyeron que Jesús estaba reclamando ser igual a Dios. because they concluded that Jesus was claiming to be like God, equal to God. Y como evidencia ya había hecho un milagro que solo Dios podía hacer. And as evidence, he had already performed a miracle that only God could perform. Pero Jesús no solamente acertó ser igual a Dios, But Jesus not only accepted being equal to God, sino que en los próximos versículos but in the following verses, comienza a presentar los testigos de la divinidad que Jesús tenía. he starts to present witness of the divinity that Jesus had. Primero Jesús afirmó ser igual a Dios por su poder de dar vida. First, Jesus affirmed being like God for his power of giving life.
Vamos al versículo 21. Let's go to verse 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. Wow, palabras poderosas. Powerful words. Comienza a decir que el Padre levanta de los muertos y da vida, He starts to say that the Father raises from the dead and gives life, sabiendo que Él tiene el poder para hacer eso. knowing that he has the power to do that. Pero luego dice, y ahora el Hijo también da vida a los que Él quiere. But now it says his Son also gives life to those he wills. Dar vida es una prerrogativa de Dios. To give life is God's prerogative. Así también entonces dijese Jesús, And so in the same way, says Jesus, el Hijo da vida a los que Él quiere. the Son gives life to whom he wills. No solamente haciendo el mismo acto divino del Padre, Not only performing the same divine act of the Father, sino haciéndolo por su propia voluntad, but also doing it by his own will, así como lo hace el Padre. just like the Father. Y así Jesús afirma su poder porque da vida. And thus Jesus affirms his power because he gives life. Pero también Jesús afirmó ser igual a Dios But Jesus also affirmed being equal to God porque Él puede también juzgar. because he can also judge. El versículo 22 dice, Verse 22 says, porque ni aun el Padre juzga a nadie, for the Father judges no one, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. but has committed all judgment to the Son. Oh, hermano, de nuevo, estas son las riquezas de poder interpretar y estudiar la palabra. Brothers, again, these are the riches of being able to study and interpret the word. El juicio no es hecho por el Padre y el Hijo, The judgment is not done by the Father and the Son como si fueran hechos dos veces el juicio. as if they had done two different judgments. Sino que el Padre por medio del Hijo, como agente involuntario, ahora juzga. But the Father, through the Son, as a voluntary agent, now judges. Jesús el Hijo Jesus, the Son, no fue enviado al mundo con el propósito de juicio, was not sent to the world with the purpose of judging, sino con el propósito más amplio de salvación but with the greater purpose of y salvation para dar vida eterna. and to give eternal life. Sin embargo, However, y miren lo interesante de la palabra, and look at the interesting thing about the word, la vida que da Jesús the life that Jesus gives, para alguno es juicio. for some is judgment. Juan 3:17 lo explica de esta manera. John 3:17 explains it in this way. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, For God did not send his Son to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but so that the world may be saved by him. A veces nos quedamos ahí y nos alegramos con eso. And sometimes we just stay there and we rejoice with that. Pero Jesús sigue diciendo, But Jesus continues to say, el que cree en él no es condenado, he who believes in him is not condemned, pero el que no cree ya ha sido condenado, but he who does not believe is condemned already, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Y este es el juicio, And this is the condemnation, que la luz vino al mundo that the light has come into y the los world, hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. Así que Jesús en este capítulo So Jesus in this chapter afirma ser igual a Dios affirms being equal to God porque Él puede dar vida como el Padre, because he can give life as the Father, porque Él puede juzgar como el Padre, because he can judge like the Father, pero también porque recibe honor como el Padre recibe honor. also because he received honor as the Father received honor. El versículo 23 dice, Verse 23 says para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. that all should honor the Son just as they honor the Father. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. La reverencia que se le da al Padre The reverence that is given to the Father es lo que aquí se dice que se le debe también dar al Hijo. is what they're saying here should also be given to the Son. Y aquí se declara que es la razón por la que todo el Hijo se le confió, el juicio se le confió a Jesús. And here it is declared that this is the reason that all the ability to judge was given to Jesus. Al Jesús poder dar vida, To Jesus as he was able to al give Jesús life poder juzgar, because he was able to judge. entonces Él también recibe el honor
que recibe también el Padre. then he also receives the honor of the Father. Pero también Jesús afirma ser igual a Dios But Jesus also affirms being like God porque da vida eterna. because he gives eternal life. En el versículo 24 dice, In verse 24 it says, en verdad os digo, most assuredly I say to you, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Hermano, estas son palabras mayores. Brother, these are great words. Jesús está diciendo Jesus is saying que el que crea al que le envió tiene vida eterna that he who believes the one who sent them has eternal y life, no viene a condenación. and they will not see condemnation. En otras palabras, el juicio ha terminado para In esa other words, persona. the judgment is over for that person. Los libros están cerrados. The books are closed. La condena ya no es posible Condemnation is no longer possible porque esa persona ha creído en el Hijo unigénito de Dios. because that person has believed in the only Son of God, Por eso no perecerá, and that's why he shall not sino que perish, tiene vida eterna. but have everlasting Y life. eso es la que cada uno de nosotros hemos recibido. And that is what each one of us has Todo el received. que está aquí que haya aceptado a Cristo como su Salvador, All who are here and have accepted Jesus as their Savior, esta promesa es una realidad en su vida. this promise is a reality in their Hemos lives. pasado de muerte a vida. We've gone from death to life, No hay juicio. not in judgment. Cuando esa confianza en Cristo ha iluminado el corazón de nosotros, When that trust in Jesus has illuminated our hearts, es que conocemos realmente que hemos sido verdaderamente aceptados. is that we will truly know that we've been accepted. Hemos sido escuchados por Dios, We've been heard by God, gobernados y defendidos por Dios. governed and defended by God. Y entonces la paz de Dios nos sigue y trae una gran alegría a nuestros corazones. And then the peace of God follows us and brings a great joy to our Porque hearts. realizamos que nuestra vida no termina aquí, Because we realize our lives don't end here. sino que, como dice Jesús, tiene vida eterna y no viene a condenación. But that, as Jesus says, they have eternal life and shall not see condemnation. Hermoso las palabras de Jesús. Wonderful the words of Jesus. También Jesús afirmó ser igual a Dios, Jesus also affirmed being like God, no solamente porque da vida eterna, not only because he gives eternal sino life, por el poder que él tenía sobre la muerte. but because of the power that he had over death. Versículo 25, 28 y el 29 dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Verses 25, 28, and 29 says, most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear it will live. Hermano, aquí Jesús no está hablando solamente de los muertos físicos en su féretro o en la tumba, Now here, Jesus isn't just talking about his physical death in the tomb, sino que más bien Jesús está hablando de los muertos espiritualmente. but Jesus is talking about the spiritually dead. En vastas multitudes a través de todo el mundo, In vast multitudes throughout the world, que pasarán de muerte a vida si aceptan a Cristo como Señor y who Salvador. will go from death to life if they accept Jesus as their Lord and Savior. Todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador All those who accept Christ as Lord and Savior sabrá que la amargura de la muerte ha terminado will know that the bitterness of death y has que ended, no hay más condenación para ellos. that there's no condemnation for them. Ahora, Jesús en todo este tiempo ha estado presentando unas pruebas de cómo es Él igual a Dios. Now, Jesus in all this time has been presenting proof of how he is before God, Pero no se queda ahí. but it doesn't stay there. Ahora Jesús da 5 testigos de la divinidad que hay en Él. Now Jesus gives 5 witnesses of the divinity that is in him. Tómese un tiempo, vaya conmigo, no se me vaya la mente a otro lado, quédese aquí. Take some time, focus, stay with Porque me. ahora es que se pone rico esto. Because now this is getting good. Porque Jesús comienza a presentar testigos Because Jesus starts to bear de su witness divinidad. of his divinity. En un juicio un testigo es importante. Entonces, si Jesús dice que Él es divino, now, so Jesus says that he is divine, hay que presentar una evidencia, unos testigos que den fe de que Él lo es. you have to bear witnesses that show that he is. Y Él comienza con el primer testigo, And he starts with the first witness, Él mismo. himself.
En el versículo 30 y 31 dice, In verses 30 and 31, it says, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, I can- sino la voluntad del que me envió. I can't of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Y si yo doy testimonio de mí mismo, And if Mi- I bear witness of myself, mi testimonio no es verdadero. my witness is not true. Aquí como que hay un juego de palabras. Here, there's kind of a play on Pero él words. se está presentando él mismo como testigo de su divinidad. But he's presenting himself as witness of his divinity. Es lo que está diciendo, yo aquí en la tierra soy el Hijo de Dios, el Mesías esperado. What he's saying is, here on earth, I am the Son of God, the Messiah. Nos deberíamos de preguntar, And we should ask ourselves, ¿por qué y cómo puede Jesús tomar ese momento why and how can Jesus take that moment para afirmar de sí mismo lo que ningún otro profeta había afirmado? to affirm about himself what no other prophet had affirmed? Ningún otro rabino había dicho lo que él dijo. And no other rabbi had said what he said. Ningún sacerdote principal del pueblo había dicho lo que Jesús dijo en ese momento dado. No high priest of the town had said what Jesus said in that moment. Ni siquiera el hombre más grande en la Biblia para los judíos, Not even the greatest man in the Bible for the Jews, el propio Moisés, Moses himself, se había atrevido a reclamar lo que Jesús estaba reclamando en aquel momento, que Él es el Hijo de Dios. how dare to claim what Jesus is claiming in that moment, that he is the Son of God. Cristo admite que supuestos como estos necesitan una justificación Christ admits that positions like this require justification y una aprobación más allá de sus palabras. and a greater approval beyond his words. Por eso dice, si yo solamente doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. That's why he says, if I bear witness of myself, my witness is not true. Por eso entonces presenta el segundo testigo, So he bears a second witness, que es Juan el Bautista. whom is John the Baptist. Versículo 32 al 35 dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero, porque vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Verse 32 says, there is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnessed of me is true. You have sent to John, and he has become witness to the truth. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombres, But the testimony that I received is not from man. mas digo esto para que vosotros seáis salvos. But I say these things that you may be saved. Hablando de Juan dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba. Speaking of John, he says he was the burning and shining lamp. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. And you were willing for a time to rejoice in his light. Aquí lo que Jesús está diciendo Here, what Jesus is saying es que la función del profeta Juan is that the function of the prophet John fue dar testimonio de la luz. was to bear witness of the light, Fue quitar los velos que escondían esa luz. was to remove the veil that hid that light, Fue llamar la atención sobre sus realidades de la multitud. was to bring attention to the realities of the crowds, Acelerar la visión de Dios. to accelerate God's vision, Estimular la conciencia del pueblo. to stimulate the conscience of the people, Discernir la venida de Jesús discern the coming of Jesus, y preparar el camino del Señor. and prepare the way of the Lord. Pero Juan no era la luz. But John was not the light, Pero llamó la atención but he drew attention sobre un testimonio tan grande y más precioso. over such a great and precious witness, Y ese testimonio era acerca de Jesús el Mesías. and that testimony was Jesus the Messiah. Fíjese bien que Cristo nunca se llama por la palabra humilde que le acaba de dar a Juan. And you will see that Jesus never called himself by the humble words that he just gave to John. Él llama a Juan un portalámparas. He calls John a lamp bearer. Él dijo, él era la lámpara que ardía y alumbraba. He says he was a lamp that would burn and light. Y Jesús la toma cuidadosamente para hacer una distinción entre Juan y él. And Jesus takes it carefully to make a distinction between him and John. Porque Cristo no es un portalámparas. Because Christ is not a light bearer. Cristo se presenta como la luz del mundo. Christ is the light of the Cristo world. se presenta como el único Dios verdadero. Christ presents himself as the only true God. En el sentido más
más absoluto, in the most absolute sense. Cristo se presenta como la luz del mundo. Christ presents himself as the light of the world. Luego Jesús trae el tercer testigo a colación. Then Jesus bears the third witness Y el forward. tercer testigo son sus obras. And the third witness are his works. En el versículo de 36 dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Verse 36 says, but I have the greatest witness that John's. For the works which the Father has given me to finish, the very works that I do, bear witness of me that the Father has sent me. ¿Sabe? El testimonio de Juan fue memorable You know, John's testimony was memorable y digno de mención. and worthy of mention. Si la gente hubiera aceptado el testimonio que Juan dio acerca de Jesús, If people had accepted the testimony that John brought about Jesus, habrían admitido la autoridad divina que tenía Jesús. they would have admitted the divine authority that Jesus had. Porque Juan dijo que él era más poderoso. Because John said that he was more powerful. Aunque el bautismo de Juan fue del cielo, Even though the baptism of John was from heaven, y aunque el testimonio de Juan fue grandioso, and even though John's testimony was great, lo que acompañó el ministerio de Jesús fue aún mayor. what accompanied Jesus' ministry was Y even greater. la prueba de esto eran las obras que Jesús hacía. And the proof of this was the works that Jesus did. Por eso Jesús dice, por las obras que el Padre me ha dado para que las complete, las mismas obras que estoy haciendo dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. And that's why Jesus says, for the works that the Father has gave me, those same works that bear testimony of me that the Father has given me. Las obras de Cristo eran sus actividades normales. The works of Christ were his normal activities. A veces estamos buscando obras grandes de Jesús, Sometimes we're seeking for great works from pero se nos Jesus, olvidan las cosas pequeñas que Jesús hizo. but we forget the small things that Jesus did. Fueron los actos que expresaban la naturaleza y la dirección de su voluntad It was acts that expressed the nature and the direction of his will e indicaban las cualidades de su persona. and showed the qualities of his person. Las obras no se limitaban a curaciones milagrosas, The works were not limited to miraculous things, a la multiplicación del pan o el vino, to multiplying the bread and the wine, ni tampoco a la resurrección de los muertos. nor about the resurrection of the dead. Todo el trabajo que Jesús hizo, All the work that Jesus did, desde su bautismo hasta su tentación, from his baptism to his temptation, hasta su propia resurrección de entre los muertos, even to his own resurrection from among the dead, todas fueron sus obras. they were all his works. Estas obras contenían toda la revelación de su vida, These works had all the revelation of his life, de toda su consagración, of all his consecration, de todo su carácter como Dios, of his entire character as de God, toda la alegría que él estaba virtiendo en los corazones rotos de aquellas personas, of all the joy that he was given to the broken hearts of those people, de toda la vida que él estaba dando en aquel momento a esa humanidad. of all the life that he was given in that moment to that humanity. Todo lo que dijo Juan era cierto, Everything that John said was pero true. las obras de Cristo demostraban lo que ya se había dicho. But the works of Christ shown what had already been said. Y ahora Jesús presenta un cuarto testigo. And now Jesus bears a fourth witness. Fíjese que comienza con él, You see that it starts with him, luego sigue con Juan el Bautista, then it continues with John the Baptist, luego sus obras, then his works, y ahora el cuarto testigo que él presenta acerca de su divinidad es el Padre. and now the fourth witness that he presents with regards to his divinity was the Father. Versículos 37 y 38 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, porque no habéis oído jamás su voz, ni habéis oído visto su apariencia, y sus palabras no las tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. And the Father, verses 37 38, and the Father himself who sent me has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form, but you do not have his word abiding in you, because whom he sent, him you do not believe. Cuando Cristo está hablando de la voz del Padre,
when Christ is talking about the voice of the Father, no se está refiriendo a la voz que se oyó en el bautismo, he's not referring to the voice that was heard in the baptism, sino al testimonio que el Padre ha dado del Hijo en todo el Antiguo Testamento. but the testimony that the Father has given of the Son in the entire Old Testament. Porque todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia el Mesías. Because the entire Old Testament is pointing to the Messiah. Todas las profecías, All the prophecies. la voz del Padre Eterno dirigiéndonos hacia el Hijo en el Antiguo Testamento. The voice of the eternal Father pointing us to the Son in the New Testament. Y en su nacimiento escuchamos la canción de los ángeles. And in his birth we hear the song of the angels. La providencia milagrosa que protegió a Jesús en la infancia. The miraculous provision that protected Jesus in his infancy. La apertura del cielo abierto en su bautismo. The opening of heaven in his baptism. El divino poder que hizo que su ministerio fuera una influencia tan fuerte en la humanidad. The divine power that made his ministry such a great influence on humanity. Todos y cada una de esas cosas Each and every one of those things que el Padre hizo that the Father did fue para dar testimonio de que Jesús es el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. was to bear witness that Jesus was the only Son of God. Y por último, el quinto testigo que Jesús presenta And finally, the fifth witness that Jesus presents son las Escrituras. are the Scriptures. Lo que usted y yo tenemos, What you and I have, lo que se nos dejó a cada uno de what nosotros. was left to each one of us. Por eso Jesús le decía a aquellos discípulos, a aquellos judíos, And that's why Jesus would tell those Jews, ustedes examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. you search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. Y ellas son las que dan testimonio de mí. These are they which testify of me. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. But you are not willing to come to me that you may have life. En este versículo Jesús está presentando las Escrituras como testigo de su divinidad. In this verse, Jesus is presenting the Scriptures as witness of his divinity. En las Escrituras usted va a encontrar In the Scriptures you will find, en el Antiguo Testamento in the Old Testament, que hablan de la deidad y la divinidad de Jesús, that they speak of the deity and divinity of de su Jesus, oficio como profeta, of his work as a prophet, de su oficio como sacerdote y rey, of his work as a priest and king, de su encarnación de una virgen of his incarnation from a virgin, y de la tribu, familia y lugar de su and nacimiento, of the tribe, family, and place of his birth, de los milagros que Jesús debería hacer, of the miracles that Jesus must perform, del trabajo, del trato que recibió de los hombres, of the way that he was dealt with de by su man, sufrimiento y de su muerte, of his suffering and his death, de las circunstancias que condujeron el llevarlo a Jerusalén, of the circumstances that led him to Jerusalem, de la traición por uno de sus amigos, of the betrayal by one of his friends, que lo vendieron por 30 piezas de plata, who sold him for 30 pieces of silver, que lo escupieron y lo golpearon, who spit on him and beat him, que le quitaron sus vestiduras y echaron suerte sobre ella, where they removed his clothing and cast lots over it, de la crucifixión de él entre dos ladrones of his crucifixion among two thieves, y de su entierro, and of his burial, resurrección de entre los muertos resurrection from among the y la dead, ascensión al cielo. and his ascension into heaven. Y ahora que está sentado a la derecha de Dios And now that he is seated at the right hand of God, y de su futuro llegando al juicio a la humanidad. and in his future taking judgment to humanity. Mano, todo y cada uno de estos es declarado en la Escritura acerca de Jesús el Mesías. Brothers, all of this is declared in the Scriptures about Jesus the Messiah. ¿Sabe? You know, El estudio y la celosa aplicación de la ley era el deber del judío. studying and the zealous application of the law was something Jews had to do. Cuando ellos hacían esto, pensaban que alcanzarían la vida eterna. When they did this, they thought that they would reach eternal life. Por eso la amonestación de Jesús cuando le dije, estudian las Escrituras porque a vosotros les parece que tenéis la vida eterna. And that's why Jesus told them, this is why you study the Scriptures, because you think that it gives you eternal life. Sin embargo, Jesús los reprende por su prejuicio However, Jesus rebukes them because of their prejudgment, e prejudice, inconsistencia en el estudio de las Escrituras. and inconsistency in studying of the Scriptures. Pues buscaban las Escrituras solamente para juzgar al Because they prójimo, were only looking into the Scriptures to judge their brothers, para señalar el error del prójimo to point out their brothers' mistakes, y no para buscar a Jesús en las Escrituras. and not to see Jesus in the Scriptures. Jesús recrimina su hipocresía Jesus
criticizes their hypocrisy. Y les acusa que a pesar de ser unos diligentes estudiantes de las Escrituras, estaban ciegos. And accuses them because in spite of being diligent students of the scriptures, they were empty. Por eso, concluyendo en esta hora, And that's why finishing today, el estudio de las Escrituras es importante the study of the scriptures is important para cada uno de nosotros. for each one of us. ¿Por qué? Porque debemos entender que Cristo no puede ser conocido de otra manera que no sea a través de las Escrituras. Because we must understand there's no other way to know Christ except for the scriptures. Si tú conoces a Cristo solamente por lo que aquí se da el domingo, If you only know Christ by what is spoken here on Sundays, no tienes toda la revelación de Cristo then you don't todavía. have all of the revelation about Christ still. Y si eso es así, And if that is so, se deduce que debemos leer las Escrituras con la intención de encontrar a Cristo en ellas. we can deduce that we must read the scriptures with intentions of finding Christ in them. Esa fue la reprensión de Jesús en ese momento dado. That was Jesus' reprehension in that moment. No pudieron reconocer la revelación hecha una realidad en la vida de Jesús frente a ellos. They weren't able to know the revelation made a reality in the life of Jesus before them. Hermano, ¿qué sabiduría podemos tener sin la sabiduría de Dios? Brothers, what wisdom can we have without God's wisdom? Ninguna. None. Como se nos ordena buscar a Cristo en las Escrituras, As we are told to seek Christ in the scriptures, Él declara en este pasaje he declares in this passage que nuestras labores no van a ser infructuosas, that our works would not be fruitful porque el Padre testifica de ellos acerca del Hijo, because the Father testifies about them and about the Son de tal manera que se nos manifestará a nosotros más allá de toda duda. in such a way that it will be manifested to us beyond the doubts. Por eso es la importancia de estudiar la Biblia, And that's why it's so important to study the Bible. porque en ella encontramos dirección Because in it we find direction y ayuda que necesitamos en este mundo. and the help that we need in this world. El estudio sin fe es vano, Studying without faith is vain. pero ¿cómo vamos a tener fe sin leer las Escrituras? But how can we have faith without reading the scriptures? La fe viene por el estudio de las Escrituras. Faith comes through the Estemos study of the puestos de scriptures. pie. Let's stand up. Yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros conocer más de Dios. I think it's a desire of each one of us to know God more. Pero en muchas ocasiones ponemos cantidad de excusas But on many occasions we place many excuses para no leer su palabra. to not read His Word. No necesariamente quizás para entrar a un instituto o un seminario, Not necessarily to enter an institute pero or a aún para seminary, tener un tiempo durante la semana de detenernos y estudiar la palabra del but just to Señor. have some time during the week to stop and study the Word of Y God. hoy la exhortación es clara. And today the exhortation is clear. Cuando estudiamos, When we study, Cristo se revela a nosotros. Christ is revealed to Cuando us. miramos las Escrituras y comenzamos a leerlas y a disfrutarlas, When we see the scriptures and we start to el read it and Espíritu Santo enjoy it, comienza a dirigirnos y a encontrar a Cristo en cada una de sus palabras. the Holy Spirit starts to guide us and we find Christ in each one of His words. Si nuestro futuro es tener una vida eterna con Cristo, If our future is to have an eternal life with Christ, nuestra responsabilidad es conocer con quién vamos a pasar nuestra eternidad. our responsibility is to know who we are going to spend eternity with. No llegar y conocer a un Cristo desconocido, Not to get there and find an unknown sino Christ, llegar a esa eternidad esperando ver al Cristo que tanto hemos estudiado y conocemos. but getting to that eternity hopeful of meeting that Christ that we've studied so much about. Por eso en esta hora nuestra exhortación a que cada día, hermanos, sigamos leyendo la palabra del Señor. And that's why now we exhort you to every day keep reading the Word of the Lord. Y si en esta hora, And if in this hour, tú que estás aquí, you who are here no has aceptado a Cristo como tu Salvador, have not accepted Christ as your Savior, es el primer paso que tenemos que dar para poder conocerlo. it is the first step we must take to get to know Him. Porque si no, solamente va a ser de oídas. Because otherwise it'll be only by ear. Pero no es de oídas que conocimos a Jesús. But we don't just know Christ by Es ear. abriendo nuestro corazón para que Él entre. It's opening our hearts so that He enter. Y luego comenzar a leer su palabra And then we start to read His Word para que se haga una revelación cada día en nuestras so vidas. that it can be a revelation to us every Por eso en day. esta hora me gustaría hacer un llamado. And that's why today I want to make a call. Si hay alguien en medio nuestro If there's someone among us que todavía no ha aceptado a Cristo, who still hasn't accepted hoy es Christ, un buen día para que usted abra su corazón a Él. today is a good day for you to open your hearts to them. Mire todo lo que hizo Jesús Look at how much Jesus did, Por everything Jesus ti. did for you y por mí. and for me. Dio su vida, He gave His vino a life. este mundo
He came to this Pues world. fue crucificado. He was Su crucified. sangre fue derramado por ti y por mí. His blood was shed for you and I. Y por eso Él quiere darte vida en esta hora. And that's why He wants to give you life ¿Hay alguien que today. quiera aceptar a Cristo en esta hora? Is there someone who wants to accept Christ today? ¿Alguien medio nuestro que todavía no ha conocido a Cristo y quiere abrir su corazón a Él? Someone among us who still hasn't known Christ and wants to open their hearts to Him? Bueno, todos somos hijos de Dios. Good, we're all children of God. Y para nosotros, la exhortación es la misma. And for us, the exhortation is the same. Sigamos buscando de Dios. Let's continue seeking Sigamos God. leyendo la Escritura. Let's keep reading the scriptures. Sigamos conociendo más al Señor. Let's keep knowing the Lord more. Y si usted tiene la oportunidad, And if you have the chance, inscríbase en el instituto sign up for the Bible para que Institute, aprenda más del Señor, that you can learn more para que about the aprenda Lord, más a estudiar las so Escrituras that you can learn to study the y scriptures tener una interpretación correcta de las mismas. and have a proper interpretation of it. Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias por este tiempo hermoso Thank you for this wonderful time que tú nos has permitido en tu palabra. that you have given us in your word. Gracias porque hemos recorrido solamente un capítulo Thank you because we've only had one chapter y hemos visto el tesoro que hay. and we've seen the treasure in it. Hemos visto las maravillas que tú dices We've seen the wonders that you have, acerca de ti como el Mesías. that you say about yourself as the Messiah. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos cada día a sacar tiempo para estudiarlas. Help us each day to take time to study it. Ayúdanos cada día a sacar un tiempo para deleitarnos en tu palabra, Help us each day to find time to para delight in it, escuchar lo que tú tienes para nosotros, to hear what you have for us, para escuchar tu voz dulce sobre nuestra to vida. hear your sweet voice over our lives. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos a atesorarla. Help us to treasure Ayúdanos a it. estudiarla. Help us to study Ayúdanos it. a guardarla en nuestro corazón. Help us to keep it in our Porque hearts. con eso Because with it, crecemos más en el conocimiento tuyo you'll grow more in your y knowledge en una vida que te agrada. and in a life that pleases you. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Bendecimos tu We nombre bless your name y a ti te damos gracias. and give you thanks. Amén, amén. Iglesia, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Adoramos al Señor. Soplaste en mí aliento de vida. Sí, Señor. Guardas con amor mi entrada y mi salida. Tú conoces mis palabras sin escuchar mi voz. Los ángeles te cantan, santo eres Señor. Tú es toda gloria, poderoso, canta la iglesia, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios. Tuyo es toda gloria, gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor. Tú reinas con poder. Tú reinas con poder.
Señor, tuya es toda gloria, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, tuya es toda gloria, gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor, tú reinas con poder y poderoso Dios, toda la creación alabará tu nombre, alabará tu nombre, poderoso Dios, toda lengua y nación alabará tu nombre, alabará tu nombre, oh poderoso Dios, toda la creación alabará tu nombre, alabará tu nombre. Cantamos poderoso, poderoso Dios, toda lengua y nación alabará tu nombre, alabará tu nombre, hasta el cielo, y venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor, sea entronado en nuestros corazones. Venga tu reino, Jesus come, sea entronado en nuestros corazones. Venga tu reino y sea entronado en nuestros corazones. Venga tu reino, sí, Señor, sea entronado en nuestros corazones.
poderoso, Él es poderoso. Worthy to be praised, come on. Poderoso. Para esto nacimos, hermanos, para adorarle solo a Él. Para exaltarle solo a Él. Gracias, Señor, por tu gran poder. Aleluya. Gracias, Señor. No solamente eres poderoso, eres todopoderoso, Señor. Aleluya. No solamente eres rey de reyes. No solamente eres Señor, sino eres Señor de señores. Aleluya. Por eso tributamos tu nombre en este día. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Aleluya. Thank you, Jesus. Pueden sentarse, amados hermanos, ya estamos pronto por despedirnos. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Rubén, que es, ¿verdad?, uno de los pastores asociados de la iglesia y también el principal del Instituto Teológico. Así que, como se le ha dicho, le estamos exhortando que usted, ¿verdad?, haga el esfuerzo y se capacite. Mañana lunes comenzamos. Yo estaré enseñando la clase de Cristología, así que si quiere tomar clase conmigo, apúntese. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Usted puede registrarse online, puede ir a la página de la iglesia y puede registrarse en línea. Y está toda la información en detalle con respecto a los cursos y las diferentes concentraciones que tenemos en el Instituto Teológico. Quiero también aprovechar si alguien que está en medio de nosotros viene junto con su familia para recibir la bendición, ¿verdad?, de los útiles escolares que hemos preparado para ustedes. Si no pudo estar la semana pasada, tenemos todavía reservados esos útiles escolares para usted y su familia. Le pedimos que también pase por aquí, ¿verdad?, por esta puerta a su mano izquierda, en el salón de actividad. Allí estaremos para poder compartir esa información con usted. En adición, quiero recordarle a todos, ¿verdad?, que también comenzamos ya pronto con los grupos café en los hogares. Tenemos la bendición, hermano, de que tenemos, ¿verdad?, maestros disponibles para enseñar, pero todavía nos hace falta algunos anfitriones. Entonces, si usted, ¿verdad?, desea tener un grupo pequeño café en su casa, sería una bendición que usted nos dejara saber. En la salida va a haber una mesa de registración. Por favor, pase por allí, déjenos saber. Nos gustaría, hermano, tenemos cerca de 15 diferentes lugares donde nos estamos reuniendo en grupos pequeños para estudiar la palabra. Y le exhortamos, ¿verdad?, que usted vaya y ofrezca, ¿verdad?, su casa para que podamos, ¿verdad?, seguir llevando esta palabra a aquellos que más la necesitan en nuestra comunidad. ¿Okay? También, hermano, le recuerdo a todos aquellos que nos visitan. Primero damos gracias a Dios por su vida, que usted ha escogido estar con nosotros en este día. Tenemos una recepción, ¿verdad?, para poder compartir una información que les va a ayudar a conocer un poco más de nuestra iglesia. Saliendo puerta a puerta a su mano izquierda, estaremos en el salón de actividades para saludarle personalmente y también compartir una información que les va a ayudar a conocer los diferentes ministerios que tenemos para usted y su familia. If you're visiting us for the first time, we're so grateful that you have chosen to be with us here. We have a reception in your honor going to this left door. We'll be in the fellowship hall to share some information with you that will help you understand the different ministries that we have for you and your family. So we encourage you to, if you have a few extra minutes, to come and visit us so we can share that information with you. Amen. Bueno, antes de despedirnos, lo dejamos con los anuncios que tenemos en videos para esta semana y nos despedimos en oración. Si algo nos ha mostrado estos tiempos es de que hoy más que nunca necesitamos ese calor y hermandad que solo se encuentra en la cercanía y compañerismo entre amigos y hermanos. Es por eso que Iglesia Senda te invita a que te prepares para Grupos Pequeños Café. El propósito de juntarnos es aprender la palabra de Dios y tener un momento de compañerismo, con la gran oportunidad de compartir el Evangelio. Cada grupo tiene una capacidad limitada. Todo comienza la segunda semana de agosto. Registraciones ya están abiertas. Regístrate hoy mismo a la salida del templo. Además, buscamos anfitriones para que ofrezcan sus hogares para los grupos pequeños. Para más información también puedes contactar el número que aparece en pantalla. Así que ven y toma la decisión de ser parte de un grupo pequeño y actívese a participar.
El Ministerio de Caritas busca voluntarios. Únete a nuestro equipo hoy. Forma parte de este ministerio que tiene la gran bendición de cuidar y educar a nuestros más pequeños. Contacta a la hermana Carolina para más información en el número y el email que aparece en pantalla. El Instituto Bíblico Senda tiene la misión de preparar hombres y mujeres alrededor del mundo, comprometidos con Dios, con la familia y con su iglesia para que puedan defender sus creencias, su fe y dar testimonio de Jesucristo como su Señor y Salvador. Contamos con profesores capacitados en cada materia, utilizando la plataforma Zoom para las clases virtuales en vivo. El estudiante solo necesita acceso a Internet, desde una computadora, tableta o teléfono móvil. No pierda esta oportunidad de estudiar y capacitarse en la palabra de Dios. Completa tu registración hoy mismo. Para más información sobre el instituto, los costos de registración y las clases, visita iglesiasenda.org/IBS. Invitamos a las mujeres a un taller de decoración de frutas o florestería todos los lunes del mes de agosto a las 7 de la noche en Lorena's Beauty Salon. Para más información, contacta a los números que aparecen en pantalla. Regístrate hoy a la salida del templo para nuestras clases de bautismo, que se llevarán a cabo el 1 y 8 de agosto. Regístrate hoy. Formen parte de un momento muy especial de oración por las mañanas solo para mujeres. Todos los martes de 5:30 a 6 de la mañana. Acompáñanos. Prometes amarla, honrarla y cuidarla, rechazando a todas las demás mujeres y siéndole fiel hasta que la muerte los separe. Wow, qué iglesia bendecida, ¿no? Oye, si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.